Capacitamos con pasión, formamos maestros de corazón. Somos el grupo Jan Piaget, guiando con devoción. Colegas de Piaget me han invitado para que tenga una charla, una única charla, respecto al concurso de ascenso, y ellos para eso han escogido un tema. Lo vamos a ver y vamos a usar el chat para comunicarnos, ¿no? Al ser una invitación para colegas que están y tratando de ascender, ¿cierto? Lo de aquí. Cuando están tratando de ascender, yo asumiré que todos ustedes son docentes que están en carrera pública, es decir, todos ustedes son docentes que se encuentran en algún nivel. Y ustedes saben que de momento el ascenso es casi automático. Hay la formalidad de dar una prueba y presentar expedientes y cumplir un años de servicio y se ascienden. No es como normalmente la ley establece, que no hay todavía una evaluación de desempeño donde observen tus clases, te monitoreen. Entonces, dentro de este proceso, digamos, reducido, recortado de cómo es el ascenso, simplificado de cómo es el ascenso, hay una prueba nacional, ¿no? Un primer hito es una prueba nacional que abarca de manera general 4 aspectos. Uno, el conocimiento de principios pedagógicos vigentes, los documentos curriculares también vigentes, la comprensión de teorías de aprendizaje, que ambos, y de eso me voy a aprovechar ahora, son de carácter general. Los principios pedagógicos, por ejemplo, el constructivismo, es el mismo constructivismo tanto para inicial, primaria y secundaria. El concepto de competencia es el mismo igual en inicial, primaria y secundaria. La mirada del aprendizaje significativo de Auswell es el mismo en cualquiera de los niveles. Y luego hay una parte de esa misma prueba que tiene ya sí elementos que responden a su nivel, ¿no? La didáctica específica para el nivel o la modalidad, inicial, primaria, secundaria o en secundaria las áreas, y los conocimientos disciplinares. Yo he escogido, bueno, no realmente yo, sino los colegas de Piaget han escogido un tema de aquí, ¿no? Y me indican que van a luego, creo que el lunes o el próximo lunes 11, van a empezar toda una secuencia de clases diarias en las cuales van a desarrollar todos los aspectos. ¿Qué aspectos desarrollarían si eso se diera? ¿No? ¿Cómo lo organizarían? Ya, voy a irlos leyendo. Voy a irlos leyendo. Primero, bueno, de ahí ponemos acá. Se usaría para la parte general, es decir, donde fuera indistinto que sea inicial, primaria y secundaria, esta primera parte que si ustedes revisan sus temarios es el mismo en inicial, primaria o secundaria. Los principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Y de todos estos, como les decía, los colegas de Piaget han escogido trabajar el día de hoy el currículum nacional. Pero obviamente hay muchos más aspectos para trabajar. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Gracias a Elida por la comprensión. Habrán visto aquí en el chat que los colegas de Piaget han compartido para este webinar pedagógico, es el nombre que le llaman, para este webinar pedagógico, una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo, ahorita a descargarla para mostrarles, ¿no? Esa hoja de trabajo está compuesta, ahorita vamos a ver, está compuesta por preguntas que el mismo ministerio ha liberado de sus pruebas anteriores, ¿no? Las pruebas que han habido. Acá está. Les han puesto, ¿está bien? Compartir.
eh, les han enviado esta hojita, yo la he preparado, donde ustedes miran que hay preguntas, y todas estas preguntas que están aquí vienen, como se indica ahí, de las evaluaciones docentes que han habido en los años anteriores, ¿no? De ahí vienen. Ninguna de las preguntas que están aquí son inventadas o creadas por mí, son tomadas de las pruebas, de distintas pruebas, con algún criterio que ahora voy a explicar, y lo desarrollamos, ¿no? También, pues, esta es la hoja de trabajo en la cual, con la cual vamos a utilizar. Hemos seleccionado para esta oportunidad 10 preguntas. Si usamos más, yo les enviaré también a los colegas de PIE el PPT, y si ellos toman a bien ponerlo a su disposición, se los harán llegar. Elementos a tomar en cuenta cuando hablamos de esta prueba de ascenso y también del criterio de verdad cuando se responde. La educación es una ciencia social, entonces es válido y hasta se fomenta que todos tengan distintos puntos de vista, ¿cierto? Si fuera esto una estrategia formativa, que también he trabajado con los colegas de Piaget, es decir, lo que llamamos erróneamente capacitaciones, y habláramos de competencia, por un ejemplo, algo que vamos a hablar hoy día, podría haber distintos puntos de vista. Y ustedes válidamente podrían estar diciéndome, Julio, pero yo estoy llevando una maestría, un doctorado, y en mi universidad me dicen que la definición de competencia es la que tiene Tobón o la que tiene Bolívar, y tú has presentado esa que dice el ministerio. ¿Cuál de ellas es correcta? Y académicamente hablando, las tres son correctas, ¿no es cierto? Pero, ahí es donde entra la mención que yo quiero hacer, pero yo les diría que si nos estamos refiriendo al examen de ascenso, la definición correcta es la que establece el currículum nacional. ¿Qué les quiero decir? Es que cuando hablemos acerca de la respuesta correcta a las preguntas, nuestro criterio de verdad siempre va a estar en el currículum nacional en mayor medida y también en los respectivos programas curriculares. Como ustedes saben, trabajan con eso. Hay programas curriculares de inicial, primaria y secundaria. Esa es la lógica. La metodología que les planteo para trabajar hoy día es que teniendo esa hoja de trabajo, veamos algunas, les voy a dar unos minutos, 3 que serán los que tenían, para que respondan. Han visto que ahí en la hoja les he puesto que hay la opción de responder, justificar tanto las correctas como las incorrectas, eso ayuda, y luego lo conversamos. Y yo a lo largo de las 2 horas vamos a ir conversando algunos aspectos que se encuentran en el temario. Respecto a este punto, para insistir, solo el de aquí, el de enfoque por competencias. Como les digo, los colegas de PIE me dicen que ya luego van a empezar un curso intensivo en el cual van a desarrollar todos los demás aspectos. Estamos viendo hoy día como un ejemplo de uno de ellos. En el enfoque por competencias, primero entender que toda definición está establecida acerca del Currículum Nacional de la Educación Básica, el CNEP, que yo otra vez imagino todos ustedes conocen y comprenden, ¿no? Este es un documento de trabajo fundamental. En ese documento se establecen 4 definiciones claves que sustentan el currículum y el perfil de egreso. Si tenemos tiempo, conversamos de ello. Entonces, hay 4 conceptos: competencia, capacidad, estándar de aprendizaje y desempeño. Y de aquí también se desprenden preguntas que a ustedes les pueden formular.
Preguntas obviamente dirigidas para profesores que utilizan esto diariamente. Es un poco distinto en nivel de exigencia las preguntas que le hacen a los docentes que ingresan a carrera pública. Entonces, ese elemento siempre a tomar en cuenta. Entonces, a lo largo de la noche vamos a trabajar los 4 conceptos, dejarlos claros, ver preguntas que estén asociadas a ellas. Si bien es cierto, y adelanto otro elemento que va a aparecer, si bien es cierto por una cuestión de realidad, las preguntas van a corresponder a algún nivel o algún área, en realidad las he seleccionado para que estén en la capacidad de cualquiera de ustedes, sean ustedes de inicial, primaria o secundaria, puedan contestar. No requiere de conocimiento disciplinar o de nivel. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y si el chat permite que ustedes pregunten o hagan alguna interacción, bienvenido, en buena hora. Si no, para mí es medio complicado solamente yo conversar y no tener un feedback de parte de ustedes. Bien. Lo primero es el concepto competencia. Vamos a ver una definición. Si estamos en presencial, probablemente les daría un muy bien, qué bueno que el chat esté habilitado. Prométanle a los colegas de Piaget que se van a portar bien y de esa manera el chat va a estar habilitado, porque tengo una anécdota bien compleja con un grupo que trabajamos los fines de semana por incidentes que han pasado, y yo lo comprendo completamente. El chat está deshabilitado. Entonces vamos a ver la definición de competencia tal como el Ministerio lo plantea. Esta definición de competencia viene de los videos que usó el Ministerio en el 17 para presentar el currículo nacional. Es decir, son definiciones oficiales, es un video oficial en realidad, ya no se encuentran en la página de Perú Educa. Yo las he preservado con autorización en mi página de YouTube, y de ahí es de donde las comparto, ¿no? Pero igual, como la presentación la van a ver, van a ver el video. Voy a compartir el sonido. Estéreo. Y luego que esté optimizado para video. Voy a apagar mi micrófono para que no se filtre el sonido 2 veces. Maritza, una estudiante de 6º grado de primaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto relacionado a la calidad del agua, un problema muy agudo en el vecindario. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Maritza constantemente. Entonces, la niña le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar, que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta, el grupo debe votar. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego, plantea que como el agua es un tema que concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y, acto seguido, empiezan a planificar la actividad. El currículo nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. De acuerdo con esta definición, ¿habrá actuado Maritza de forma competente en esta situación? Si leemos la competencia denominada "Convive y participa democráticamente", podemos comprobar fácilmente que Maritza ha demostrado competencia en el manejo de la situación que se le presentó, porque ha combinado de manera muy pertinente varias de las capacidades que la integran para lograr su objetivo: organizar al grupo para desarrollar un proyecto conjunto.
En primer lugar, ella ha manejado el conflicto que se le presentó de manera constructiva, actuando con empatía y asertividad ante el compañero que no dejaba participar a los demás. En segundo lugar, ha liderado la construcción consensual de una norma que recoge el sentir del grupo y previene el desorden que amenazaba la reunión. Para lograr lo anterior, en tercer lugar, ha interactuado con todas las personas del grupo, demostrando respeto a todos. En cuarto lugar, ha valorado el tema de la investigación y ha llevado a sus compañeros y compañeras a la necesidad de deliberar sobre el agua como un asunto de carácter público. Estas 4 capacidades forman parte de la competencia sobre convivencia y participación democrática, pero solo su combinación oportuna y pertinente le ha permitido a Maritza actuar competentemente en una situación difícil para lograr su propósito. Detrás de la respuesta de Maritza a la situación descrita, podemos reconocer diversas capacidades puestas en juego. Ella ha evaluado bien las circunstancias, así como sus posibilidades de respuesta, antes de elegir la opción que tomó. Lo agrede, lo amenaza, lo denuncia, lo regula, lo hace bilateralmente, involucra al grupo. Asimismo, ha ejecutado con delicadeza y asertividad la opción que eligió de manera que funcione sin causar asperezas con su compañero. Tus ideas son muy buenas. ¿Qué tal si nos ordenamos para hablar? Actuar de manera competente supone justamente comprender la situación que se debe afrontar, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, analizar las combinaciones más pertinentes para luego tomar decisiones y poner en acción la opción elegida. Demostrar competencia supone también saber combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Bien, ahí está la definición de competencia. Y ahora, buenas noches, Graciela. Y ahora vamos a ver cómo eso puede ser evaluado para ustedes en el examen. Igual, de todas maneras, consolidemos lo que hemos estado hablando. Dejen ver cómo estamos con el sonido, porque ahorita ya pasé a usar el micrófono. Sí, está bien, ya está en el máximo. Bien, aquí hay varios elementos a tomar en cuenta. La competencia, para efectos de examen, ¿no? La competencia va a ser siempre una actuación. No cualquier actuación, una actuación pertinente y ética. Si vemos la definición, la intervención de ustedes como docentes, ya hablando de su día a día, lo que busca, y eso es lo que van a tratar de evaluar el ministerio, es de que ustedes hagan que sus estudiantes sean competentes, ¿no? ¿Qué implica ser competente? Solucionar un problema en una situación determinada, con un propósito determinado, combinando un conjunto de capacidades. Sobre ese término vamos a conversar luego. Básicamente ahí hay 2 elementos. Uno, el concepto mismo de competencia, esta actuación pertinente y ética. Y luego lo que ustedes tienen que hacer con sus estudiantes, que es hacer que ellos actúen de manera competente. Evaluar eso es complicado. Yo voy a poner aquí una aclaración, por si hay profesoras de inicial, entre los 220, no sé si habrá. A veces, por ejemplo, en inicial, hay la idea errónea de que tienen otras competencias, y eso no es cierto. Todos tenemos las mismas competencias. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el primer ciclo solo trabajan 7 competencias y en el segundo ciclo trabajan 14, y luego llegan a tener las 31 que trabajamos en general. Pero las competencias son siempre las mismas. Evaluarlas, como yo les decía, es complicado. Vamos a ver una primera pregunta, otra vez. La pregunta obviamente pertenece a un nivel, pero a nivel de principio debería ser respondida por cualquiera
cualquier docente. Vamos a ponerlo en prueba. Son ahorita 8:42, 8:45, leo sus respuestas. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? 3 minutos. Ah, interesante. Muy bien, hay varias. Hay una respuesta eh, eh, como mayoritaria y otra, una siguiente opción. Aprovechemos para analizar las preguntas. Estas son, no les tengo que contar porque ustedes ya lo deben haber enfrentado en más de una ocasión, el tipo de ítem al que se van a enfrentar en la evaluación. Este tipo de ítems, si ustedes están llevando una maestría en evaluación, saben que se llaman ítem de selección múltiple. ¿Por qué? Porque hay 3 opciones: A, B y C, que son las opciones que usualmente el ministerio utiliza. Hay otro elemento también, y que es muy importante, porque los ítems de selección múltiple pueden ser de 3 tipos: de enunciado directo, incompleto y de condición previa. 99% de las preguntas que hace el ministerio son de condición previa. ¿Por qué decimos que son de condición previa? Porque antes de la pregunta es esta: ¿qué acción es pertinente para generar la información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con 2 ojos, con los ojos cerrados? Hay todo este elemento que lo voy a poner en otro color, ¿no?, que nosotros debemos leer. No es que nos dé la respuesta, pero es la condición previa. Teniendo estos elementos en cuenta, deberíamos poder responder. Pasemos a ver la pregunta. Dice: la perrita sultana que vive en la institución educativa ha tenido crías. La mañana de hoy, los niños de 4 años y la docente están observando a los cachorros, cuando de pronto Esteban dice: mira, los perritos están con los ojos cerrados. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para generar información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con los ojos cerrados? Y aquí se van a encontrar 2 elementos que cuando lleven el curso, si es que lo llevan, se van a trabajar en paralelo. Cuando hablamos de acción, inmediatamente debería venir a nuestra mente que es una acción pedagógica de carácter constructivista. Es decir, el constructivismo, haciéndolo breve, pues es toda una charla, aparte de todo un webinar para hablar de eso. El constructivismo es la creencia en la cual está fundamentada el currículum vigente de que las personas construyen su propio aprendizaje, su propio conocimiento. Eso llevado al examen genera que esa acción pedagógica tendrá que ser una acción pedagógica que esté centrada en el estudiante, ¿no?
para estar alineado con que sea una acción pedagógica constructivista. Pero si lo vemos desde el lado de la competencia, lo que se busca aquí es generar información, ¿cierto? Eso es lo que el estudiante va a aprender, ¿no? Entonces, para yo seleccionar correctamente, y por eso habrán visto que ha habido opciones A, B y C, ¿no? Estas dos condiciones se deben cumplir, es decir, yo debo enfrentar la respuesta a estas dos. Una pista, algo que ayuda es, por ejemplo, ver el inicio de cada uno, explicar, proponer, pedirles. Con eso, y yo imagino, muchos de ustedes, por eso tenemos las respuestas en ese sentido, ¿no? Han descartado algunas. Explicarles que los perritos nacen con los ojos cerrados, pues pasan poco tiempo en la barriga de su mamá y cuando nacen sus ojos aún no han terminado de formarse. Ya. Es bien interesante y positivo si ustedes se leen, pues puede ser que me equivoque, voy a hacer un chequeo, que ninguno de ustedes, a ver, sí, ninguno de ustedes ha marcado esa como respuesta correcta. Y eso está muy bien. Ya. No la ha marcado, a pesar que lo que dice A es correcto, ¿cierto? Los perritos nacen con los ojos cerrados porque pasan el tiempo de gestación en los perritos es muy corto, es muy breve. Pero ninguno de ustedes lo marcó. ¿Por qué? Probablemente por esta parte. Miran, Julio, la profesora le está explicando. Y eso ya no es constructivista. El estudiante ya no está desarrollando su competencia, sino simplemente está escuchando lo que la profesora dice. Entonces con eso no cumplía con que sea una acción constructivista y no cumplía con que el estudiante generara información. Y muy bien, si ustedes se dan cuenta, ninguno de ustedes marcó esa como respuesta correcta. Sin embargo, y este es un ejemplo, un comentario que yo quiero hacer para que no se sientan mal si se equivocan. Algunos de ustedes marcó la C como respuesta correcta. Y otra vez, en la misma línea de la mirada constructivista, equivocarse, no, finalmente no somos conductistas, no es algo malo. Equivocarse es un síntoma de que se está aprendiendo. Y si yo tuviera responsabilidad con ustedes, es decir, tuviera clases con ustedes, mi responsabilidad sería que ese error no vuelva a suceder. Como nos vamos a encontrar esta vez, lo haré ahora. ¿Qué les llamó la atención de la C? Es más, hasta lo han justificado, ¿eh? Han tenido justificación. Ahora, puede haber atenuantes a esa respuesta. La C, porque da opción que el niño compare su respuesta, interactúe con la correcta, porque tiene que llevar el conocimiento a partir de lo que saben, ¿ya? Porque los estudiantes promueven su propio aprendizaje. Pedirles que en grupos planteen sus respuestas y luego las compartan en asamblea y expliquen el porqué de estas. Ya, muy bien. En las justificaciones que ustedes han construido, es cierto, cumple con la... ya, no, pero Alejandrina, no es la edad, es una cuestión semántica, yo me he cuidado de eso, porque si no, claro, el de primaria o el de secundaria puede decir, no, Julio, pues esa respuesta solo la podía contestar alguien de inicial, porque si va a dar cuenta de la edad, no, no tiene que haber edad, mira. ¿Es una acción constructivista? Sí, sí es una acción constructivista. Pedirles que en grupos planteen sus respuestas y luego la compartan en asamblea y expliquen el porqué de estas. Pregunta general. Ahí se está generando información. Y eso no tiene que ver con que sean niños de 4 años. Podría ser de 10 años. La pregunta podría ser a los estudiantes de 15 años. ¿Dónde en C hay generación de información?
Lo que hay es su opinión, lo que los en grupos plantean su respuesta, lo que ellos creen, pero esa no es información y la comparten y la explican por qué. Esa no es información. Otra vez, y no tiene que ver con la edad. Compárenla con la respuesta correcta. Proponerles que averigüen por qué los perritos tienen los ojos cerrados al nacer, preguntando a personas que saben del tema y revisando justos textos explicativos sencillos. ¿Cumple con que es una acción constructivista? Claro. Proponerles que averigüen. Él no le dice, él le propone que averigüen. Generan información, claro. Le preguntan a personas que saben del tema y revisan textos explicativos juntos. Cumple las dos. Y por lo tanto es la respuesta correcta. Ahí está. Ajá, muy bien. Es eso, yo me cuido en eso, es decir, porque si no ustedes me podrían alegar, Julio, no, pues esa era una pregunta para las personas de inicial, ellas las podían responder y no, yo no, nada. Esta respuesta se podía responder y también alguien de secundaria. Tienen que cumplirse las dos condiciones, que sea una acción y que genere información. Y eso solo se da en la B. Pero muy bien, otra vez, y lo repito y no lo repito de pose, sino de creencia sincera. Equivocarse en un enfoque conductista es simplemente una evidencia de que se está aprendiendo. Es más, si se equivocan ahora, mi gran seguridad es bueno, no me habían dicho que la iban a grabar y no tengo problema. No sé si alguno de ustedes tenga problemas que sea grabada. En cualquier caso no lo tengo, por ahí ha pasado, la han empezado a grabar. Recuerden que con todos los problemas que hay ahora, cuando algo es grabado, siempre tienen que pedir su autorización. ¿No? En mi caso, yo lo doy, yo no tengo problema que se grabe. Ahí está. Sigamos. Una más. Voy a ir escalonando, ¿ya? Es decir, no se preocupen que luego vamos a ver preguntas de otros niveles, pero vuelvo a insistir, mi regla se mantiene en todos los casos. Las puedes responder, seas de primaria, de secundaria, de PT, de inicial, porque lo que se requiere es conocimiento pedagógico. Nuevamente, 3 minutos, 8:55, 8:51. Y muy bien a los que contestaron, y justificaron sobre todo. Eso ayuda bastante.
Bien, vamos a ir viendo sus respuestas. A ver, bien interesante. No, no, Rosario, es decir, el tiempo es relativo. No, 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 no desactiven el chat. Esa es casi mi única condición que tengo, pero Carlos, pueden desactivar ustedes el chat mismo. Ah, mira, interesante, ha salido las dos. Es que a mí, yo sí les pido su respuesta, Carlos. Eso es lo que, es que aprenden también del otro, que otro responde. Ya, por eso, yo insisto mucho. Por lo menos si van a trabajar conmigo, no sé si voy a tener tiempo, yo siempre voy a pedir que el chat esté, por si acaso. Ustedes lo pueden desactivar de su lado. Ahí dice, la docente del aula de 5 años busca desarrollar habilidades de clasificación en los niños. Para ello, aprovechando que los niños están realizando un proyecto para reutilizar objetos del aula, entrega a cada equipo una caja con plumones usados. Considerando el propósito de la docente, ¿qué acción es pertinente que realice a continuación? Entonces, nuevamente se unen los dos elementos. ¿Qué condición se debe cumplir? Primero, que como acción tiene que ser una acción pedagógica de carácter constructivista. ¿Qué es una acción pedagógica de carácter constructivista? Es una acción en la cual el estudiante es el centro y ustedes docentes o el docente del ejemplo cumple una función mediadora. No estoy diciendo ninguna otra cosa que la que sea en el currículum. La más delicada está la de la competencia, es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Desarrollar habilidades de clasificación. Pero ya, otra vez, eso es algo que todos nosotros conocemos, es decir, no es algo bien específico. Ay, Julio, eso es matemática. Ya, pero todos sabemos lo que es clasificar, ¿no es cierto? Muy bien, Leonila, eso es a lo que quería llegar. Vayamos descartando, a pesar de que algunos de ustedes lo han marcado, no muchos, pero lo han marcado como correcto. No lo pongo a que esté mal, pero si lo marcaron, se han olvidado de algo elemental, porque miren, decirles que agrupen a los plumones en función de si pinta o no, no puede ser la respuesta, porque ahí ni está desarrollando sus habilidades de clasificación, ni es una acción centrada en el estudiante. Esta incumple las dos. Julio, pero los van a organizar en los que pintan y no pintan. Pero ahí no están desarrollando sus habilidades de clasificación. Ahí están obedeciendo lo que el profesor les ha dicho. Ahí no hay nada, ahí no hay ningún tipo de aprendizaje. La C es muy parecida, decirles que los plumones son apropiados para aprender a contar y que por lo tanto sería útil que los agruparan por color. Tampoco. No es una acción centrada en el estudiante porque es el docente el que le dijo que son apropiados para contar. Es el docente que le ha dicho que les agrupen por color. Tal vez más complejo que los pintan o no, porque podría ser rojo, azul, verde, no lo dice. Pero A y C en esta son igualitas. Ahora, ya, voy a adelantarme a lo que va a pasar. La C, la B, que es la respuesta correcta, si ustedes se dan cuenta, es de una naturaleza distinta. Decirles que piensen. A ver, vamos a... Sí pasa, ¿no? Eso sí es lo que ocurre. Se ponen a jugar. Vamos a borrar todo. Ya nadie más que yo puede escribir. Ya, decirles que piensen cómo reutilizarían los plumones. Eso es distinto. Ellos que piensen cómo los podrían volver a utilizar. Y de acuerdo a ello los agrupen. Eso es bien distinto. Porque si ellos piensan cómo reutilizarán los plumones, es una acción constructivista.
Y si ellos te van a decir que con ese criterio lo van a ocupar, están desarrollando su habilidad de clasificación. Ahí está. Están los dos. Ahora, un elemento que quiero que lo tomen en cuenta, ¿ya? Quiero que lo tomen en cuenta. Uno, las preguntas del examen son preguntas que se orientan hacia lo ideal, ¿no? ¿Qué significa? Ustedes podrían decirme, Julio, pero yo hago eso, yo hago la B, la A, decirles que el grupo de los programas en cuestiones se pintan o no, y lo hacen, chicos. Sí creo que aprenden a desarrollar habilidades. Yo no me trae a discutir eso. Pero lo que yo te diría es que el ministerio no te pregunta qué haces, sino qué deberías hacer. Está preguntando siempre por situaciones ideales. Y lo tienen que ver. Entonces, vamos a pasar a un siguiente ejemplo ya distinto, ¿no? Una mirada directa es que te evalúen eso. Tú tendrías que tener claridad acerca de qué es habilidad de clasificación, qué es generar información y con eso trabajar. Yo aquí, claro, he hecho un poco de trampita, como dirían los chicos, porque he escogido preguntas que son muy fáciles de contestar por cualquier docente, a nivel conceptual, digo. Puede haber preguntas más específicas, ¿no? De inicial, de primario, de primaria en secundaria. En general, evaluar competencia en una prueba escrita es complicado, es difícil, por lo que les estoy diciendo, por la naturaleza que tiene el concepto. Entonces, lo que más probablemente puede pasar es que les evalúen capacidades, ¿ya? Y ahí entramos, vamos a ver otra vez un video del ministerio también respecto a lo que es una capacidad. Recuerden siempre que todo lo que yo les voy mostrando son como definiciones constitutivas que tiene el ministerio. No necesariamente es la verdad, sino es cómo el ministerio concibe esos conceptos. Este concepto, por ejemplo, es un concepto bien particular. Ya, cortito, 2 minutos. Hemos dicho que Maritza ha combinado 4 capacidades para el logro de un propósito específico. Una de ellas es la de interactuar con todas las personas. Otra, la de construir normas y asumir acuerdos. Otra, la de manejar conflictos de manera constructiva. Y una más, la de deliberar sobre asuntos públicos. En efecto, las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son de diversa naturaleza, conocimientos, habilidades y actitudes que las personas pueden emplear para afrontar eficazmente una situación determinada. Aprender a interactuar, por ejemplo, nos sitúa en el terreno de las habilidades sociales, pero además demanda conocer los derechos de las personas. Aprender a manejar conflictos de forma constructiva, por ejemplo, también exige el desarrollo de habilidades sociales como la asertividad y la empatía, tanto como las estrategias para afrontarlos. Maritza también ha puesto en juego determinadas actitudes en esa situación. Habían varias actitudes posibles como reacción a la interferencia de su compañero: desaprobación, resentimiento, indignación, indiferencia, sumisión, pero finalmente eligió confrontarlo con amabilidad y firmeza. Las actitudes son disposiciones subjetivas para actuar de una cierta manera, a favor o en contra de una situación específica. En este caso, Maritza eligió la actitud más apropiada para recuperar el control de la situación sin agudizar el conflicto, respaldándose además en el consenso del grupo. Entonces, si ustedes se darán cuenta ahí, esa definición de capacidad
Es una definición bien peruana. Ah, el guiar yo no tengo problema. Lo que ocurre es de que estos videos, que no son míos, son del ministerio, ya no están disponibles en la página de Perueduca por alguna razón, ¿no? Si no se encuentran, los han desactivado. Y yo lo que he hecho, entonces ahorita los comparto para que los puedan tener con autorización de YouTube, indicándole que no son míos, los he guardado en mi página personal. Así que eso ahorita se los comparto, ¿ya? Este link que les voy a pasar ahorita es un link que viene directamente de mi página. Aquí les pongo, ¿ya? Para que lo tengan. Listo. No es un link público. Mi página de YouTube no es pública. Solo lo uso para mis clases, para la universidad, para trabajar con ustedes, con los colegas de Piaget. Ya, ahí está. Ahí les he puesto. Bien. Sí, se ha ido a todo, ¿no? Sí, se ha ido todo. Ya. Bien. Continuemos. Entonces, ese concepto de capacidad es bien único. Es como me dirían mis amigas colombianas y argentinas profesoras, ustedes, esa manera que tienen ustedes los peruanos de definirlo. ¿Por qué? Porque dicen, miren nuestra definición. En Perú, búscalo en YouTube, nadie, en Google nadie más lo define así. En Perú, la capacidad es vista como un recurso para actuar de manera competente. Y por lo tanto, como recurso pueden ser conocimientos, habilidades o actitudes. Y son operaciones menores que se encuentran dentro de la competencia. Se están diciendo ahí varias cosas y esto sí es más sencillo de evaluar en una prueba escrita. Primero te están diciendo que una competencia está constituida por un conjunto de capacidades, es decir, para yo desarrollar la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, deberé trabajar, comprende su cuerpo, se expresa corporalmente. Estas dos. Esto solo se puede desarrollar si yo desarrollo estas dos de manera separada. Y así con todas las competencias. Ocurre, por ejemplo, por si acaso, siempre preveyendo para las cosas iniciales siempre son así bien precisas, que por ejemplo para construir su identidad debo poner en juego las capacidades de valorar a sí mismo, autorregular sus emociones, reflexionar, argumentar éticamente y vivir su sexualidad de manera integral. ¿Es cierto? Yo les he dicho que las competencias no varían, son las mismas en inicial, primaria y secundaria, pero sucede que, por ejemplo, con esa, el construir su identidad para el segundo ciclo, que es 3, 4 y 5 años, solo son dos capacidades: se valora a sí mismo, autorregula sus emociones. Y aquí ocurre que esto sí puede evaluarse porque es como más puntual, más directo, ¿no? Vemos una pregunta más. Vamos a ir escalando. Vamos a ver también preguntas de otros niveles que las de colegas de inicial van a tener que contestarlas. Son 9 y 11, 9 y 14 revisamos.
Bien, veamos en la misma lógica la actividad, ¿no? Muy bien, aquí ha habido más uniformidad de la respuesta. Dice, los niños del aula de 5 años se están registrando en el cartel de responsabilidades usando tarjetas con sus nombres. En el aula están matriculados Manuel y Manuela. Cuando le toca registrarse a Manuel, este coge la tarjeta de Manuela y rápidamente la coloca en el cartel de responsabilidades. Al percatarse de este hecho, la docente interviene. En esta situación, ¿qué acción es más pertinente que realice la docente para continuar favoreciendo la apropiación del sistema de escritura de Manuel? Entonces, aquí aparecen ahora 3 elementos a tomar en cuenta. Uno a veces no es tan importante, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Uno, primero, ya lo hemos visto. Si habla de acción o de acción pedagógica, se está refiriendo a una acción centrada en el estudiante, una acción en la cual el docente media. Esa podría ser mi primera manera de escarbar. ¿En cuál de estas el docente media? ¿En cuál de estas el docente es el mediador? ¿En cuál de estas el estudiante es el centro? Lo otro que tiene que cumplirse es que esté hablando acerca de apropiarse del sistema de escritura. Es decir, saber escribir. A veces eso es algo que alguien de inicial, primaria y secundaria podría entender, ¿cierto? Por eso la escogí. Y aparece el tercer elemento de más pertinente. Este a veces es bien relativo. ¿Por qué? Más podría significar que las 3 sean correctas, que 2 sean correctas, pero que una es más que las otras, por alguna razón. Hay un factor que la hace destacar. Entonces han destacado todos directamente una, que es la correcta. Entonces hagamos y descartemos las que eran incorrectas y veamos por qué. Por ejemplo, presentar a Manuel una hoja de papel donde están escritos Manuel y Manuela así. Luego explicarle que ahí están escritos los nombres Manuel y Manuela, pero incompletos. Después pedirle que complete colocando la letra A en cada espacio. Finalmente acompañarlo a leer ambos nombres. No, pues no, es antidiluviano, ¿no? Es coquito, ¿no? Ahí no está hablando del sistema de apropiarse del sistema de escritura. Hay una actividad, cierto, una actividad conductista, porque se lo colocará, y con eso no está aprendiendo a escribir. La B, que tampoco les llamó la atención a ustedes, es por la misma línea. Indicar a Manuel que la tarjeta que colocó dice Manuela. Ya esta, con solo leer esta primera parte, yo la descarto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ha hecho eso, que escogió la de Manuela, esa es una actividad en la cual el docente es al centro, y no Manuel, y entregarle la tarjeta con su nombre. Luego decirle que lo observe, que recuerde su nombre. Después invitarlo a escribir su nombre sin mirar la tarjeta. Finalmente pedirle que repita esta acción hasta escribirlo correctamente. No, ¿cierto? Esa no. Noten, por ejemplo, cuán distinta es con la A. Pedir a Manuel que le muestre la tarjeta que ha colocado en el cartel y preguntarle por qué piensa que es su tarjeta. ¿Por qué piensa que es su tarjeta? Una acción central en el estudiante. ¿Cómo termina su nombre y cómo termina el nombre escrito en la tarjeta que eligió? Luego comparar las dos tarjetas con los nombres Manuel y Manuela y preguntarle en qué cree que se diferencian. ¿En qué creen que se diferencian? Entonces se le va a dar cuenta que uno es Manuel y el otro Manuela. Finalmente, pedirle que señale donde dice Manuel. Ahí está. Dense cuenta el peso del elemento pedagógico. Un profesor de matemática, mi primer grado en física matemática, podría contestar, porque no está asociado a área ni a nivel, sino está asociado a la comprensión del principio pedagógico del manejo de competencias, del manejo de capacidades. Bien. Esa es una forma bien puntual de presentarles, ¿no? De evaluar una competencia. Yo ya les he dicho que evaluar la competencia
en un examen de selección múltiple es complicado. Por ejemplo, ¿cómo se le evalúa a los docentes que ingresan a carrera pública? Es haciendo una clase demostrativa, ahí es más fácil. En cambio, en una prueba es un poco más complicado porque si bien es cierto la competencia tiene sus capacidades, es complejo poderlo evaluar. Sin embargo, algo más recurrente, y esto le puesto como de comprensión lectora, es que te pueden dar una preguntas anidadas, es decir, que haya 3 o 4 preguntas relacionadas a un mismo texto. Esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Otra vez, Julio, pero eso es lectura, yo soy de CIT, sí, pero he escogido preguntas que son de comprensión lectura propias, que tú las puedes responder sin necesidad de la especialidad o del nivel. Entonces acá sí van a requerir su hojita, que ahí estaba, porque si no, no van a poder ver la pregunta. 3 minutos igual, tal vez 4, porque es un texto un poquito más grande. Yo no lo voy a leer, ustedes léanlo. 9:20, 9:23. Bien, otra forma de evaluarles, ¿ya? Por eso les envié la hoja de trabajo. Otra forma de evaluar es que, dado un texto, se formulen preguntas asociadas a la competencia de ese texto, ¿no? Y esta es una pregunta. Un ratito. En la oficina siguen. Ya. Entonces, tienen este texto y luego te formulan
una pregunta, ¿no? Te dicen, el docente busca promover que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? ¿Ya? Una información implícita es una información que no está ahí de manera evidente. No tengo que ser de comunicación para saber eso. Tengo que saber recordar cómo es que se lee de manera implícita, de manera explícita, ¿no? Entonces, ustedes que lo han leído, ¿cómo, cómo me daría cuenta? Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir ese propósito? Es todavía mucho más fácil, porque ni siquiera te pide, que eh, digas que es implícito, sino cuál de ellas ayudaría a que fuera implícito. No podrías haber leído el texto y podrías escoger, porque ¿cuál de estas te pregunta por eso? ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? ¿Por qué el león no quería que nadie se lleve al perrito? ¿Cuál sería la pregunta de carácter de información implícita? La única que no estaría aquí es la que sería implícita. ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? Ahí se describe, ¿no? Cuando el perrito se percató del lugar en que estaba, se trasladó turbado hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Esa no sería implícita. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? Así, durante un año, los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. ¿Por qué no? ¿Por qué el león no quería que nadie se llevara al perrito? De eso no hay información directamente. Esa es la única, ¿no? ¿No? No te dice, pues dice, al cabo de un año el perrito enfermó y murió. El león olfateaba al perrito, lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, no quiso comer. Se puso triste, se enfureció, empezó a rugir y a tirarse con las brotas de jaula como si quisiera destrozar. Tú no lo sabes, no te lo dice de manera explícita. Tú podrías decirme, si yo les preguntara a él, esa nieve, ¿por qué el león no quería que se llene el perrito? O sea, pueden decirle porque estaba triste, pero acá no te dice explícitamente que estaba triste, ¿no? Dan cuenta, información implícita. Hay una más. Y ahora lo opuesto, explícita. Tres minutos igual, no les he dicho. 9:27, 9:30.
Este cuadro es el cuadro de las preguntas. Lo puedo ocultar, pero para eso tienen que ustedes que ver las preguntas, pero ya lo voy a ocultar. Entonces acá te dice lo opuesto, ¿no? Dice, el docente busca que los estudiantes recuperen información explícita, es decir, información que sí está en el cuento. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para conseguir su propósito? Preguntarle si antes habían escuchado la palabra turbado, luego de solicitar que den hipótesis sobre el sentido que tiene dicha palabra en el contexto que aparece, solicitar que opinen sobre la reacción del león ante la muerte del perrito, luego pedir que expliquen qué indicios del texto creen que ayudan a determinar las emociones de dicho personaje, y luego entregarles cartulinas, ¿no? Entregarles cartulinas en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Luego pedir que salgan a la pizarra para que ordenen cronológicamente basándose en el contenido del texto. Ahí, sin ver la prueba, sin ver el texto, es decir, sin ver el texto, yo puedo responder. ¿Por qué? Porque si yo les pido que den una hipótesis sobre el sentido de la palabra turbado, eso no está en el texto. Si yo les pido que den su opinión sobre por qué León reaccionó así, eso no está en el texto. Pero si les digo, les doy cartulinas para que ilustren los pasajes del cuento, acá ponen azul, los pasajes del cuento, luego pide que salgan a la pizarra y que los ordenen cronológicamente basándose en el contenido del texto. Eso es. Esa yo le puedo contestar hasta sin ver el texto nuevamente, por la naturaleza propia de la pregunta. Sí, hay Oscar, puedes tener problemas este, con tu sonido. Pues es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque solamente otros hubieran dicho, no se escucha, no se entiende, ¿no? Pero Oscar ha preguntado cortésmente. Y una más. Y acá miren cómo directamente sí está la pregunta sobre la capacidad. 3 minutos también, 9:32, 9:35. Ah, José, en eso tienen ustedes la hoja de trabajo. Y además de ser una forma de trabajar, usted usaría su hoja de trabajo siempre. Ya, y en esta,
Ya, aquí sí, y de todas maneras lo alerto, aquí sí requiere, obviamente, de tener un conocimiento del área. Y sí va a haber preguntas de este tipo. Algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído. Esta es la intervención de un estudiante. Carmen dice, parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos. ¿Cómo un león no va a atacar a un perrito? Por más que sea un cuento, me hizo ver a los leones de manera distinta. ¿Qué capacidad lectora? Y acá sería más para una profesora de primaria o de secundaria de comunicación o inicial mismo. Aunque hay una pregunta que voy a responder. Se evidencia principalmente en la intervención del estudiante. Recupera información, reflexiona, infiere. Y obviamente, creo que ustedes lo han contestado correctamente, ahí solo se puede mencionar, muy bien, que ella reflexiona. Ahí está. Bien, entonces ahora recuperemos lo que hemos dicho. Cuando les vayan a evaluar respecto a competencias, un camino podría ser, y eso implica que ustedes manejen el currículum, que les evalúen sobre un elemento específico. Generar información, desde cuando no habla de capacidad, nada. Habilidades de clasificación, bien genérico. Pero otra forma es esta que hemos visto ahorita, que dado un texto, ha habido 3 preguntas, y si ustedes se dan cuenta, aunque no lo hice directamente, esas 3 preguntas evidencian algún nivel de la competencia, alguna capacidad de esta competencia, de deducir información, implícita, recuperar información explícita, y en esta última decía directamente qué capacidad lectora. Y obviamente era la de para el mismo texto. Entonces eso puede darse en el examen. Ahora, sobre sus preguntas, y aquí un comentario, ¿no? Claro, así ya pasó bastante rato, pero hubo una pregunta acerca de por qué en inicial no se trabaja la lectura o que el niño sepa leer. En realidad es un tema semántico, ¿no? Los humanos siempre leemos. Que leamos manejando la gramática de la lengua, que es nuestra lengua natural, en este caso el castellano, eso es otra cosa. Entonces, el estudiante, y si acá hay profesoras de inicial van a dar fe de eso, el niño de 3, 4 años lee. Que lea conociendo las reglas del castellano es otra cosa. Y el conocimiento de las reglas de un idioma requiere de un nivel de abstracción, por eso siempre se apunta que ese nivel de lectura se da de manera natural entre los 7 u 8 años de edad de desarrollo mental, no necesariamente biológico. Ahí hay varios temas, porque ustedes podrían decirme, Julio, pero yo tengo un alumno, espero que sea un alumno y no un familiar, un alumno de 5 años y ya sabe leer. Voy a ser un poco fuerte para que se den cuenta de a qué me estoy refiriendo. Me pido disculpas por adelantado. Una niña de 13 años puede dar algo. No es correcto que lo haga, pero podría. Acá es igual. ¿No es cierto? Un niño de 5 años puede leer, sí, podría. Pero no es correcto porque su desarrollo cognitivo todavía no está completo. Le va a generar muchas dificultades a futuro. Salvo que obviamente que sea un genio, porque estamos hablando de estudiantes de manera general. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? A veces, sobre todo las profesoras de inicial, hay mucha presión de los padres, sobre todo en los colegios particulares. Y ahí, y lo digo siendo lo más respetuoso posible, pero un colegio particular es un negocio, no es una empresa, no es una entidad educativa.
está pensada en generar dinero para el promotor o para el que ha puesto el colegio, ¿no? Entonces, tendrá estrategias de marketing. Elementos, ya, he dicho, contesté sus preguntas. Elementos a ver, que otra vez ponen en cuestionamiento lo real y lo ideal. Esta es la misma tomada del ministerio. En el ideal, el ministerio te dice que las capacidades se trabajan, estas que hemos visto acá, por ejemplo, se trabajan de manera articulada durante una misma sesión de clase y que no debería ocurrir que hay una sesión para una capacidad, otra sesión para otra y así, ¿no? Y ustedes podrían decirme, y yo mismo de mi experiencia con la formación de profesores, podrían decir, Julio, pero eso no es real, ¿no es cierto? No es posible en EPT, por ejemplo, ¿no? Que tiene un tipo de capacidades. Y yo te diría que sí, te doy la razón. Pero el ministerio te pregunta sobre los elementos ideales y sobre esos elementos debes contestar. Es decir, no te pregunta sobre lo que en verdad ocurre, sino sobre lo que idealmente podría ocurrir. Pues sigamos ilustrando lo que hemos dicho. Voy a tratar de mover acá el cuadrito, también acá no se mira. 9:41, 9:44. Bien, veámosla. Dice, los alumnos de quinto grado, la misma lógica, todos lo podrían responder, ¿no? Los alumnos de quinto grado están realizando un proyecto relacionado con la historia de la localidad. En este contexto, la docente busca que los estudiantes reconozcan la simultaneidad histórica entre hechos diferentes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? ¿No? Entonces ahí ya sabemos qué tenemos que hacer. Hay que vincular dos elementos: acción pedagógica
es una condición, es decir, estas de aquí, una de ellas tiene que tener al estudiante como centro. Podría pasar, las tres tengan que el estudiante como centro. Eso es lo que yo he hecho, si ustedes se dan cuenta. Pedirles que pregunten a un familiar, pedirles que averigüen en qué fecha, pedirles en algunos hechos históricos. En las tres se cumple que es una acción pedagógica constructivista. Es decir, esta pista no nos va a bastar. Pero está la otra condición. Quiere que reconozcan la simultaneidad histórica. Otra vez, como todos los demás, he tratado de escoger un concepto que, si bien es cierto, pertenece a un área, puede ser entendida por todo profesor. ¿Qué es simultaneidad histórica? Hechos que ocurren en el mismo momento. Y luego te preguntan, ¿cuál es más pertinente? Y con eso las puedes contestar. Que se han inclinado explícitamente por una de ellas, ¿no? Correctamente, debo decir. Entonces veamos. Pedirles que pregunten a un familiar. ¿Ya? Cumple con que es una acción pedagógica, centrada en el estudiante. ¿Qué evento considera más importante en la historia de la localidad? Luego solicitarle que señalen qué cambios creen que este evento generó en la localidad. Finalmente pedirle que organicen esta información en una línea de tiempo. Ya, pero entonces eso no cumple con lo de simultaneidad histórica, porque aquí sucedió A, entonces B. No es lo que te están preguntando. Julio, ¿cumple con que es una acción pedagógica constructiva? Sí, pero no cumple con la otra condición. Pedirles que averigüen otra vez. Cumple con esto. Que algunos hechos históricos sucedieron en la última década de la localidad. Luego se da que elijan un hecho que ellos consideren importante en cada año. Finalmente pedirle que organicen esta información en una línea de tiempo. Tampoco está hablando de simultaneidad, porque está hablando de en cada año un hecho histórico. En cada año sucedía algo distinto. Tampoco. En cambio, en la respuesta correcta, vamos a limpiarlo todo para que no parezca tan desordenado, pedirles que averigüen en qué fecha se fundó la localidad. Muy bien, eso cumple con esto. Luego solicitarles que averigüen qué proceso histórico nacional estaba ocurriendo cuando se fundó la localidad. Es decir, qué ocurría a nivel nacional cuando se fundaba donde ellos estaban. Finalmente pedirles que analicen esta información en una línea de tiempo. Ahí sí. ¿Se dan cuenta? Ya, Oscar, es momento, imagino, de cambiar tu celular, tu laptop, etcétera. Lo que te felicito es que te expresas correctamente. Porque ¿saben cómo se expresarían otros colegas? Que es gracioso, no se escucha nada. En cambio, Oscar se expresa correctamente como un docente. Él no escucha nada. Pero también no hay nada que nosotros podamos hacer de aquí para que escuches, Oscar. Muy bien. Una más. Para tratar de ocultarlo para que lo puedan ver. 9:48, 9:51. 3 minutos.
Bien, van a encontrar algunas preguntas como estas súper directas, ¿no es cierto? Súper directas. Es decir, eso ya sí, ahí sí va a haber algún elemento vinculado a su área, ¿no? Los estudiantes de cuarto grado visitan la posta médica en su localidad para aprender cómo se brindan los primeros auxilios. La enfermera les está explicando qué hacer ante algún accidente que pueda presentarse en la escuela o en sus hogares. A continuación se presenta un fragmento del diálogo que suscitó. Enfermera, recuerden, para detener el sangrado de una herida se debe presionar sobre ella de manera directa y uniforme durante 5 minutos con un paño limpio, utilizando la palma de la mano sobre el paño. Ricardo, ya, entonces la herida la debo presionar de manera directa. No. ¿Qué capacidad de comprensión de textos orales tengo otra vez? Se evidencia principalmente si él ha repetido exactamente lo que la enfermera ha dicho, ¿cierto? Si él ha hecho eso, está infiriendo información, recuperando información, reflexionando. Solo existe una posibilidad, ¿cierto? Está recuperando porque está citando exactamente lo que la enfermera ha dicho. Exacto, o sea, recupera. Ajá. Porque inferir sería una información que no está aquí y reflexionar sería que él dio una opinión. Entonces ahí sí hay preguntas de este tipo donde yo estoy escogiendo comunicación porque es como trabajar con ustedes con comprensión lectora y todos lo pueden responder, pero eso sí hay preguntas que tienen esa naturaleza. Bien, junto con eso, lo que también te van a preguntar asociado al tema de competencias es cómo se desarrollan las competencias, y eso se encuentra en el capítulo 6 del Currículum Nacional. Vamos a ver unos videos, 2 ahora, ¿no?, para ilustrar eso que se encuentra ahí, y de ahí vamos a ver algunas preguntas para terminar con algunos conceptos. Les adelanto, ustedes son libres de retirarse cuando así lo consideren, que vamos a estar como más o menos hasta las 10:15 para compensar un poco esos minutos que todavía no llegaba aquí, ¿no? Y como que les decía, los colegas de PEYEC indicaron que ellos ya van a iniciar como un programa, curso supongo, ya más detallado e intensivo para desarrollar todos los aspectos que se encuentran en el temario, tanto imagino yo en la parte general como en la parte específica. A ver, esto vamos a verlo de seguido, son 2 ya. De acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas, el docente debe diseñar y organizar situaciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Esta situación debe ser significativa, es decir, debe despertar el interés de los estudiantes y motivarlos a actuar para responder. Se le denomina significativa porque les plantea un reto relacionado con algo que les es conocido y próximo, con algo que les concierne y les interesa. Es así que pueden conectar espontáneamente sus saberes previos con la nueva situación. Posibilita que ellos pongan en juego sus competencias e incluso avanzar hasta niveles de desarrollo mayor al que ya tenían. Por eso, es necesario que tengan la oportunidad de afrontar continuamente situaciones retadoras, reales o también simuladas, pero factibles de producirse en la realidad. ¿De dónde extraer ideas de situaciones significativas? Pues de hechos, experiencias y circunstancias de la vida diaria de los estudiantes. Situaciones en las que se sientan personalmente involucrados y que tengan un significado especial para ellos. Los estudiantes se comprometen más en la respuesta a una situación significativa
Si tienen claro qué se busca, qué se hará, cómo y para qué. Más aún, si conocen los criterios a través de los cuales se evaluarán sus tareas y si participan de la planificación de la actividad. Partir de lo que el estudiante ya sabe, conocimientos, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades, consiste en recuperar y activar este saber a través de las preguntas o tareas. Estos saberes previos son determinantes y se constituyen en la base del nuevo aprendizaje. Mientras más relaciones con sentido establezcan los estudiantes entre sus saberes previos y los nuevos aprendizajes, más significativas serán estas adquisiciones. Se genera el conflicto cognitivo en el aula cuando una idea, una información o un comportamiento contradice y discute las creencias de los estudiantes. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de creencias de la persona. Esta desarmonía logra impulsar a las personas a la acción cuando toca sus intereses. Luego, se sienten motivadas a poner en juego sus diversas capacidades en búsqueda de una respuesta. Vamos a ver inmediatamente el siguiente, por favor, para que tengamos completo y hacer la ronda de preguntas finales. En todo proceso de desarrollo de competencias, Aprender y hacer son dos caras de la misma moneda. se trata de situarse en contextos reales o simulados, poniendo en juego los propios conocimientos y habilidades, reflexionando la experiencia, indagando, reuniendo información, discutiendo posibilidades y ensayando soluciones. Es en la acción que surgen en la mente de los estudiantes diversas interrogantes, la necesidad de conocer más, de informarse, de indagar. El trabajo cooperativo es el que permite realizar ciertas tareas a través de la colaboración, aprendiendo unos de otros. Esto supone poder avanzar del trabajo grupal espontáneo, donde puede haber muchos desacuerdos y baja productividad, a un trabajo en equipo, donde sí se observe cooperación entre sus miembros, complementariedad en los roles que asumen y capacidad para autorregularse. Por eso, el trabajo cooperativo es vital para el desarrollo de competencias. El pensamiento complejo supone aprender a ver el mundo no como una entidad fragmentada, sino como un sistema interrelacionado cuyas partes se vinculan entre sí de diferentes maneras. Precisamente, el desarrollo de competencias requiere analizar cada situación relacionando sus distintas características a fin de poder explicarla. Requiere asimismo la complementariedad entre las distintas áreas curriculares. Construir un conocimiento nuevo va más allá de poseer un determinado saber. Supone poder transferirlo y aplicarlo de manera pertinente en situaciones nuevas para crear una respuesta original. Es por eso que los conocimientos en particular necesitan aprenderse indagando, produciendo y analizando información, motivados por la necesidad de dar respuesta a un desafío. Para un maestro, el error no debiera ser solo una señal de confusión o deficiencia en el aprendizaje. Puede ser más bien una oportunidad. Esto se logra cuando en vez de corregir, posibilitamos la reflexión en el estudiante y la revisión de la tarea realizada. Para eso, nos valemos del diálogo, como hizo Samuel, y revisamos todo el proceso para detectar cómo es que llegamos al error. De esta manera, si el diálogo ha sido bien llevado, los propios estudiantes descubrirán por sí mismos por qué se equivocaron y qué deben corregir, y rectificarán no por obediencia a su maestro, sino por propia convicción. La mediación
supone acompañar al estudiante desde su nivel actual de posibilidades hacia un nivel superior, hasta que llegue el momento en que el estudiante pueda hacerlo mejor sin ayuda. La mediación exige al docente una conducción cuidadosa, respetuosa, atinada, una observación atenta al desempeño de sus estudiantes. Le exige también la capacidad de proponer tareas retadoras que le vayan presentando distintos niveles de dificultad. Bien. Una recomendación, por ejemplo, para todo esto es, ya, está bien Marcelo, si los desean, les voy a pasar entonces los links de los videos. Son dos en este caso, como deben haberse dado cuenta. Vamos a colocarlo acá. Vamos al chat. Vamos a ponerlo acá en el chat. Acá está. Ahí está uno. Y acá les coloco el otro. Son dos, ¿no? Porque acaban de ver es eso. Bien, ¿qué hemos visto? Video resume el capítulo 6 del CENEP. Y el capítulo 6 del CENEP habla de cómo desarrollar competencias. Y eso es algo que sí les van a evaluar a Sandra. Eso sí está en mis manos. Eso sí corresponde a los colegas de Piaget. Tal vez ellos se pueden contestar. Lo que hemos visto es esto. Para desarrollar competencias hay todo un proceso, ¿no? Que ustedes mismos supongo que lo pueden hacer. Lo conocen, partir de situaciones significativas, generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Este de aquí es un elemento auswelliano, ¿no? Partir de los saberes previos, generar un conflicto cognitivo para finalmente construir el nuevo conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, ya hay como una secuencia, pero también hay un conjunto de principios. Aprender haciendo, aprender del error, cosas que por ejemplo hemos estado viendo ahora, la labor que ustedes cumplen como mediadores, que se debe promover el trabajo cooperativo y promover el pensamiento complejo. Vamos a ver dos preguntas más y de ahí como algunas preguntas que ustedes puedan tener de lo que hemos estado haciendo hoy día, ¿no? Miren esta, por ejemplo, ¿ya? 3 minutos, 13, 16.
Bien, los estudiantes se encuentran planificando sus textos sobre qué alimentos se deben consumir para tener una dieta saludable. En este contexto, la docente busca orientarlos durante el proceso de planificación de sus escritos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? Esta la colocada hacia el final para que reflexionáramos siempre que en las preguntas deben cumplirse dos elementos: que la acción esté centrada en el estudiante y que siempre pensemos en el propósito. Y el propósito se va a expresar o va a estar expresado en términos de una competencia o de una capacidad. En este caso es la planificación de sus textos, ¿no? Eso es lo que se trata de ver. Entonces aquí podemos siempre empezar, pedirles que elaboren, recordarles que el objetivo del texto es determinar junto con ellos el propósito. Y como ustedes han detectado correctamente, es la última. Eliminemos las anteriores teniendo la lógica que hemos estado conversando. Recordarles que el objetivo del texto es dar recomendaciones sobre qué alimentos se deben consumir, escribir en la pizarra algunas ideas para que puedan desarrollar. Les preferiría que elaboren una versión de sus planes de escritura. No, porque aquí en esta el docente ha hecho todo, ¿no? En cierta forma, la A es igual. Pedirles que elaboren un esquema de escritura enumerativo, luego explicarles que esto les permite organizar sus ideas desde la más general. ¿Quién explica esto? El docente. Hasta la más específica. En cambio, hasta noten, no les digo que sea una regla, pero dense cuenta de eso, noten la redacción de la correcta. Determinar junto con ellos el propósito de sus textos. Luego pedirles que intercambien ideas sobre tipos de alimentos que consideren que se deben consumir. Después organizar con ellos dichas ideas en un plan de escritura. Eso se relaciona, si tú tienes claramente entendido cuál es la función del docente. La función del docente es la de ser mediador. Una última. Esta. ¿No? Esta la vemos, de ahí contestamos 10 y 11 y nos quedamos como hasta las 10 y 15 si hay alguna pregunta en general. Y hacemos también como un repaso de lo que hemos conversado. Listo, 3 minutos. Bien, vamos viendo. Durante una sesión de aprendizaje, un estudiante comenta lo siguiente: los desodorantes antitransparantes contienen aluminio o piedras de alumbre, por eso producen enfermedades incurables. La docente tiene como propósito que el estudiante reflexione, lo ponen en negrito, sobre el error evidenciado en el comentario. Es decir, te están diciendo por adelantado que esto que está aquí es errado. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente que realice con el estudiante? Entonces, si bien es cierto, esto es más como una retroalimentación, porque está pidiendo que reflexione sobre su error, la condición
que hemos establecido, y que espero sea un aprendizaje de hoy día, me gusta pensar que sea así, es de que esta acción pedagógica siempre tendrá al estudiante como centro. Y yo me podría dar cuenta en este caso, preguntarle por qué cree, proporcionarle fuentes confiables, comentarle que todavía no se ha mostrado científicamente. Yo podría ser inicial, y por eso la escogí, o podría ser de comunicación, y aún así responderla. ¿Por qué? Porque me daría cuenta de cómo está redactada la respuesta. Ajá, muy bien, todos los que han, han trabajado lo han visto. Si yo quiero que reflexione, a ver, ¿qué ocurre con la que es más incorrecta? Comentarle que todavía no se han demostrado científicamente la relación entre el aluminio presente en los desodorantes terapéuticos y padecer enfermedades incurables. Esta no genera que reflexione. La A, tal vez por su estructura les engañó. Preguntarle por qué creen que aun cuando existen algunas sustancias orgánicas y naturales con efecto antitransplante, las personas no reemplazan el uso de los desodorantes que tienen contenido de aluminio o piedra de luz y son perjudiciales para la salud. Pero, comprensión lectora, eso no es lo que dice el alumno. Los desodorantes antitransplante contienen aluminio o piedra de luz, por eso producen enfermedades incurables. La opción B era la más adecuada. Proporcionarle fuentes confiables acerca de la posible relación entre el aluminio presente en los desodorantes antitransplantes y el padecer de enfermedades incurables, para que identifiquen las evidencias que apoyan o refutan dicha afirmación. Si ustedes se dan cuenta, y eso se podría ver en una jornada de retroalimentación, por ejemplo, es un ejemplo de retroalimentación descriptiva. Bien, antes que se vayan todos, que quiero yo agradecerles el tiempo, disculparme nuevamente por no haber llegado a tiempo. Hoy día en Lima, por lo menos si alguno de ustedes está en Lima, el tráfico ha estado mismo Navidad y fue bastante complicado. Bien, yo les agradezco su tiempo, su paciencia, la participación. Los colegas de PIEG me han pedido que les indique que ellos van a iniciar justo unas clases intensivas para el desarrollo del temario. Imagino que lo van a poder organizar por niveles y en el caso de secundaria por especialidades. Siempre es lo más conveniente en el tema de la preparación. Yo les he dejado el link de los videos aquí, les agradezco a ustedes, espero que haya sido útil. A mí siempre me gusta conversar con los profesores. Disculpen que insista con que el chat esté siempre abierto, es la manera de que ustedes, más adelante, es una manera socioconstructivista de aprender, ¿no? Porque no solo aprenden de lo que yo digo, sino de lo que ustedes mencionan. Ustedes pueden decir, Julio, pero por ejemplo, la última pregunta, ¿nos hemos equivocado todos? ¿Eso está mal? No. Eso genera un aprendizaje. Mi recomendación para fortalecerse en esta parte, lean el currículum nacional. Si son de inicial y de primaria, lean sus competencias. Van a ser de varias áreas. Si son de secundaria, van a ser más específicas, lean sus competencias. Muy bien. Eso sería todo por hoy día. No, yo soy el que les agradezco por el tiempo, por la participación. Estuvieron participando siempre entre 20 y 30 de algunos de ustedes. Algunos se han quedado hasta este momento, que nos hemos pasado ya los 15 minutos. Un abrazo a todos ustedes. De lo que me están diciendo, yo les voy a pasar el PPT ahorita, hasta donde estoy, a los colegas de Piaget. Ya queda en ellos el poderlos distribuir a todos. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana largo, celebren lo que celebren hoy día, háganlo con moderación, sea Halloween, sea el día de la canción criolla, y siendo todos ustedes docentes en ejercicio, que disfruten el fin de semana, siempre largo, que siempre es muy merecido. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por sus palabras, espero nos estemos viendo en algún momento. Somos faros de